Estimados amigos, tengan todos muy buenas tardes. Iniciamos un nuevo bloque en el programa Opinión de Jurista. Y bueno, el día de hoy queremos abrir pues con broche de oro con un maestro de maestros en el derecho penal peruano. Un maestro que ha marcado historia, un maestro realmente conocido por todos aquellos que aprendimos derecho cuando éramos jóvenes, ¿no? Y que ahora ha hecho un libro muy importante y de valioso conocimiento para la sociedad jurídica peruana. Hablo del doctor Robinson Octavio González Campos. Maestro, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Ricardo? Qué gusto de volver a verte. Maestro, antes de hablar de este libro, que me parece genial, que no he tenido la oportunidad de leer, la primera pregunta que se me ocurre es, ¿y por qué eligió ser abogado? Bueno, en realidad yo he tenido dos coincidencias en mi vida. Mi profesor del cuarto y quinto año de primaria, Oscar Vela, me acuerdo de su nombre y su apellido, Oscar Vela, era mi profesor de aula, pero yo no sabía que era abogado. Abogado, profesor y abogado, que antiguamente era así, ¿no? Entonces, un día a un compañerito de carpeta le estaban haciendo lo que ahora se llama el bullying, pero verbal, y le estaban echando la culpa de algo que él no había realizado. Era un provinciano recién llegado, estaba en mi aula y como compañero de carpeta. Entonces yo vi la injusticia que estaban cometiendo. Un niño tendría pues entre 10 a 11 años de edad, y lo defendí ante el profesor. Le dije que no era él el que había realizado eso que le estaban diciendo. Imputando. Ahora podría decir imputando. Estaban diciendo los compañeros, y el profesor me escuchó, y cuando terminé de hacerlo y terminaron las clases, me dijo: tienes madera para ser abogado. ¡Caramba! Y ahí se me predestinado. ahí se me quedó la idea. Y desde ahí quise ser abogado. Primaria, secundaria, terminé en el año 1972 y tuve la suerte de ingresar inmediatamente a San Marcos a estudiar. A la decana de América. Hay que ser changón, ¿ah? Mi respeto. Por esa razón es que, te digo, decidí ser abogado, y me acuerdo que después, cuando estuve como magistrado de la Corte Suprema, me vino a visitar un compañero de promoción de la universidad, de la facultad. Me dijo: Robinson, ¿tú te acuerdas que cuando llegaste a la facultad, yo no me acordaba, cuando llegaste a la facultad decías que querías ser penalista y lograste tu meta de ser un buen penalista? Y así, ahora soy abogado y, gracias a Dios, profesor de mi alma mater. A eso voy. ¿Qué se siente? Justamente estábamos hablando con unos compañeros. ¿Qué se siente enseñar donde una vez le enseñaron? Y de estar sentado mirando al profesor, me preguntará, no me preguntará, si no sé, me jalará. A luego estar en el púlpito y decirle: alumno, ¿usted ha leído? ¿Cuál es esa gran diferencia? Bueno, te quería contar la segunda coincidencia. A ver. Termino derecho. Voy a una ceremonia de egresados de los compañeros que teníamos en el turno noche. Estaba en el salón de grados y lo veo a mi profesor Oscar Vela, al de primaria, lo veo allí. ¿Ah, sí? Y me acerco, le digo: maestro, ¿qué hace usted aquí? De repente usted no se acuerda de mí. Y me dice: ¿quién eres? Y le digo mi nombre y todo. ¿Y sabes qué? Le digo: maestro, ¿a qué ha venido aquí? ¿Qué coincidencia? Me dice: he venido a la ceremonia de egresados de mi hija. Mi hija se llama Ángela Vela. Y es mi compañera. Y se quedó frío. Hemos estudiado 5 años de la carrera y yo no sabía que era la hija de mi maestro. De mi maestro de primaria. ¿Y cómo se sintió? Uy, me sentí muy feliz, y él también, con decirte que salimos de la ceremonia y nos fuimos a pasear por toda la ciudad universitaria, conversando y recibiendo sus consejos. Y me decía que había sido juez incluso en su tierra, en Moyobamba.
Moyobamba, Moyobamba. la ciudad de las orquídeas. Bueno, volver a tu alma mater y como profesor es algo pues maravilloso, porque es la forma de retribuir a tu madre académica por todo lo que hizo contigo, por la formación, etc. Y como tú sabes, porque has sido mi alumno en la Universidad Inca Garcilaso de la Parece, Vega, ¿no? tú sabes que yo me inicié como catedrático en 1983 en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Claro. Y recién en 1990 me llamaron para dictar clases en San Marcos. Empecé como contratado y hoy día ya soy profesor principal en mi alma mater. Y yo les voy a contar una anécdota, ¿ya? A mí siempre me encantó el derecho, o sea, por naturaleza, no sé. Me encantaba ver a la gente, pues, antes que estábamos hablando, que andaba con su maletín James Bond, esos antiguos, los que eran delgaditos, los gruesos. Habían otros abogados que llevaban como una mochila lleno de expedientes, lleno de lapiceros, de plumones, en lo que venía a ser el Palacio de Justicia, donde estaban todos los juzgados, ¿no? Juzgados penales, de paz, de trabajo, en fin, estaban todos los juzgados sabidos y por haber. Y yo siempre pues decía, algún día voy a usar terno también. Papá, yo también quiero usar terno, pues yo quiero ser abogado. Ahora que soy abogado, odio el terno. Porque los abogados tenemos que estar con terno en el calor. ¿Y a dónde iba? Y es verdad, aquel maestro fue profesor en Derecho Penal 1. Y entonces ahí había varios maestros de Derecho Civil, Laboral, Administrativo, Comercial, en fin. Y siempre había dos maestros, ¿no? Que discutían por la teoría causalista y finalista, ¿no? El maestro Robinson González y el maestro Briceño. Y hablaban de esos temas. Y decía, o sea, ¿por qué tanto pelean, digo, por la teoría? Y tanto comencé a investigar que al final, por usted, maestro, y por el doctor Briceño, me volvió abogado penalista. Por tanto averiguar. Hablaba con la maestra Herly Pérez, que usted debe acordarse de ella. Claro. ¿No? O sea, doctora Herly, ¿qué pasa, hijito? Porque siempre los hijitos, la verdad que ya voy a ser abogado penalista. ¿Pero por qué? Se discute bastante. Y comenzó. Y de verdad, porque cuando uno comienza joven, no sabe qué decidir porque el derecho es amplio, ¿no? Y a veces los abogados somos el famoso tomatodo, ¿no? Agarramos de todo, pero siempre hay algo más que nos inclina, algo más que nos gusta, sea civil, sea entre civil, familia y penal. Y realmente gracias a ustedes dos, yo elegí derecho penal y de esto ya son 30 años también como abogado. Y realmente es maravilloso. Yo no sé si usted alguna vez ha tenido la satisfacción, por decir así, de entrar en alguna polémica con algún alumno suyo en un proceso penal. No, que yo recuerde, todavía no he tenido. Cuando estuve como magistrado en Lima Norte, allá por los años 2000 aproximadamente, sí tuve la oportunidad de ver a un alumno en el estrado de la defensa haciendo un informe muy bueno cuando yo estaba como magistrado de una sala penal. Sí he tenido la oportunidad de encontrarme con alumnos que son fiscales, jueces, incluso congresistas. Es decir, la satisfacción del maestro, no solo de aula, sino también el maestro universitario, es no económica, sino es mucho más que eso. Gratificante, creo yo. Eso confirma lo que se dice, que no solo de pan vive el hombre, ¿no? Esas son las satisfacciones muy, muy, muy gratificantes que uno tiene y no tienen precio. Sí, yo tuve la oportunidad, un día tuve una audiencia y yo no sabía quién estaba de la otra parte. Lo encontré un profesor mío, no digo el nombre, debe acordarse, yo sé quién los ve. Yo, maestro, ¿cómo está? Aquí, muchacho. Me decía, muchacho, me respeto. ¿A qué hace acá? No, acá tengo una audiencia. Ah, yo también. Sí, pues cosa rápida nomás. Entro y salgo y mato. Está bien, maestro, usted puede. Comienza la audiencia y el abogado de la otra parte.
Me quedé frío, la verdad me quedé atónito porque una cosa es pelear con un contrincante, entre comillas, que de repente uno no lo conoce, Sí, pues. no es amigo, si te vi ni te conozco, pero estar con el maestro que te enseñó derecho, uy, y un poco, no sé si el temor, miedo, vergüenza, el reparo, pero uno que se frena y dice, ¿qué hago? ¿Lo chanco o no lo chanco? Pero ha sido mi profesor, pero me están pagando. Y eso nos pasa a los que hemos sido alumnos Sí. y nos ven. O de repente, cuando usted ha sido supremo, ha tenido varios que han hecho recurso de casación, recurso de revisión, recurso de nulidad y lo miran. "Ay, me preguntará como me preguntaba en el salón. De repente me tumba al suelo y quedo en ridículo. ¿Qué hago? ¿Hablo o no hablo? Pero yo vengo a fustigarlo. ¿Qué hago? Y eso nos la va a pasar muchas veces. Y muchos abogados cuando lo han visto, lo han mirado y la clásica, y esto siempre sucede entre todos los abogados, ¿ah? Uno ve a un maestro que es el supremo y lo mira así, baja la cabeza, es algo normal, no sé si a usted le habrá pasado con los alumnos. Sí, siempre con respeto, con consideración y la verdad que uno se siente orgulloso, se siente gratificado cuando encuentras a un alumno que es solvente académicamente, solvente no solo en la teoría sino también en la jurisprudencia, solvente en la elocuencia, en la oratoria forense. Mixer más. Realmente es algo que a uno lo hace sentir muy bien y me ha sucedido eso. Te das cuenta que no has arado ni en el mar ni en el desierto, sino que has logrado poner las semillas donde correspondía y eso ha dado su fruto, ¿no? O sea que la enseñanza valió la pena. Por supuesto. Porque el maestro, yo pienso que el catedrático no solamente es un profesor que va a ganar un sueldo, sino va a enseñar el conocimiento y la sapiencia que ha adquirido en el tiempo y que esa sapiencia a través de los procesos judiciales que ha llevado, o de repente como fiscal o como magistrado, o de repente miembro de lo que vendría a ser alguna institución, uno lo plasma con todo cariño, ¿no? Así es, así es. Y eso es lo más hermoso, me parece, ¿no? Sí, como te decía, eso no tiene precio. ¿Y qué dijeron sus padres, su familia, cuando usted dijo, ya soy abogado? Bueno, mi madre siempre se ha sentido muy feliz, muy orgullosa. He tratado, bueno, mi madre siempre ha sido la que paraba la olla en la casa. Ella quedó viuda muy joven y ha corrido con todo para lograr que sus hijos sean profesionales. Entonces, la mejor forma que yo tenía o tuve cuando estaba ella en vida de pagarle todo ello era darle la satisfacción de estar presente en los momentos muy cumbres de mi carrera. Cuando me recibí de abogado, fuimos al colegio de abogados a colegiarme. Estaba el doctor Aramburu Menchaca como decano en ese entonces, año 1979, 5 de junio, y en ese entonces los únicos que podían ponerle la cinta al que se colegiaba o era el decano o era su padre o madre, siempre y cuando fuera abogado. Mi madre tenía el segundo año de primaria, estaba ahí y yo me acerqué al decano y le dije, señor decano, quiero pedirle, como tengo una voz fuerte, le Media dije, agresiva, media agresiva. quiero pedirle por favor que sea mi madre, que no es abogada, que sea mi madre la que me ponga la cinta. Y aceptó. Y mi madre fue la que me impuso la cinta A puro llanto. de abogado. Feliz de la vida, orgullosa mi madre, ¿no? Asimismo, cuando logré acceder ya a ser profesor ordinario en San Marcos, también ella estuvo en la ceremonia. El decano de ese entonces, el doctor Cribillero, era el que imponía la cinta. Y yo le dije también a voz en cuello, señor decano, quiero que mi madre me ponga la cinta. Y accedió y fue mi madre que subió al estrado a ponerme la cinta de profesor ordinario. Y eso San nunca Marcos. se olvida. Por supuesto, Claro. por supuesto. Eso marca huella. Son cosas que, es que si tú no eres agradecido con tus padres, No eres nada en la vida. No eres nada. Eso es un homenaje hacia ella. es el mejor pago. Claro, claro que sí. Es el menor homenaje que se pueda. Bueno, amigos, y hemos escuchado un poco de la vida del maestro.
El maestro no se esperaba que íbamos a hablar de este tema, pero hay que conocer también la parte humana, porque antes de ser abogado también somos seres humanos y también somos de carne y hueso y de vez en cuando soltamos una lágrima. Venimos en el próximo bloque para hablar de lleno de este maravilloso libro que es Teoría del Delito. Volvemos en unos momentos. ¿Deseas tener tu propio programa? Global Studio TV te da la oportunidad de realizarlo, donde podrás comunicar diversas especialidades y formatos. Ahora contamos con diversos programas como Solo para Ellas, Primero es lo Nuestro con Lucila Chacaltana, El Son de Pedro Emilio, Tributo al Artista con Paloma, Arriba los Pañuelos con la carismática Karen López, Ritmo Urbano y La Hora del Apache, entre otros. ¿Qué esperas? Comunícate al 964-582-611 o acércate al Jirón Cusco 440, oficina 292 en el Cercado de Lima. Te esperamos. Sé parte de Global Studio y disfruta de tu programa. ¿Deseas tener tu propio programa? Global Studio TV te da la oportunidad de realizarlo, donde podrás comunicar diversas especialidades y formatos. Si tienes una denuncia, un destape, una crítica y de lo que sucede en todo el Perú y el mundo, envíanos tus videos y fotos a nuestro WhatsApp 964-582-611 y lo publicaremos. Somos un medio que comparte información. Somos Global Studio TV. Si tienes una denuncia, un destape, una crítica y de lo que sucede en todo el Perú y el mundo, envíanos tus videos y fotos a nuestro WhatsApp 964-582. Bueno amigos, estamos en la segunda parte del programa Opinión de Jurista con el maestro Robinson González. Maestro, ¿qué es la teoría del delito y cuál es su importancia en un proceso penal? La teoría del delito es el eje, la esencia del derecho penal. Sin delito no habría derecho penal, sin delito no habría pena. Por lo tanto, estudiar cuáles son los elementos del delito y cuál es la faz negativa de estos elementos es esencial en el ámbito del derecho penal. La teoría del delito nos enseña que el delito es una conducta típica antijurídica y culpable, pero también nos enseña cuándo no hay conducta, cuándo no hay tipicidad, cuándo no hay antijuridicidad y cuándo no hay culpabilidad. Sabiendo esto, podemos entonces interpretar adecuadamente la ley penal y por supuesto uno tiene que buscar que la consecuencia fundamental, hay otras, pero la consecuencia fundamental del delito viene a ser la pena, buscar que cuando se dé la culpabilidad del sujeto, pues esta pena sea justa. Por eso es que es muy importante conocer la teoría del delito. La teoría es la parte más práctica e importante del derecho penal, paradójicamente hablando. Esa es la teoría del delito. Muchas personas escuchan decir, es antijurídico y culpable. ¿Qué es antijurídico? ¿Qué es culpable, maestro? Quiero que usted me lo diga, claro, así como lo dice usted a sus alumnos, para que las personas puedan entenderlo claramente, porque la gente dice, ¿y qué es antijurídico? Ah? ¿Qué es culpable? Y se confunden y a veces dicen, oye, ¿qué están diciendo? ¿Qué es el término antijurídico y culpable? Cuando un sujeto mata a alguien, ha cometido una conducta. Entonces lo primero que tenemos que verificar si esta conducta es delictiva o no es delictiva. Y para determinar ello,
el Código Penal señala cuáles son las figuras. Los artículos. Entonces, los artículos, las figuras delictivas. Entonces, el sujeto, al haber cometido este delito, esta conducta, se tiene que verificar si esa conducta calza, se adecúa a una de estas figuras delictivas. Se encuadra. Se subsume en una de estas figuras delictivas. A eso se le llama tipicidad. Si no hay tipicidad, mal podríamos hablar de lo que tú me estás preguntando, de la antijuridicidad y de la culpabilidad. Primero se verifica eso, que la conducta esté encuadrada dentro de un tipo penal, hay tipicidad. Y luego se tiene que verificar dos aspectos de la antijuridicidad. Primero, que esta conducta haya ido en contra, haya transgredido, haya violado el ordenamiento jurídico en general. ¿Y cómo se verifica esto? No encontrándose ninguna norma que permita esa conducta, no encontrando una norma que justifique esa conducta. Si no hay ello, entonces la conducta es antijurídica. Pero, por ejemplo, si hubiera lo que se denomina la legítima defensa, entonces ya hay una norma que permite esa conducta, que hace que esa conducta no sea antijurídica, como es la legítima defensa, de la cual vamos a hablar más adelante, si tú me lo permites. O también puede ser que una persona haya actuado en un estado de necesidad. ¿Cómo así? Por ejemplo, se está produciendo un incendio y la persona pasa por ese lugar y encuentra que hay una persona que está corriendo riesgo de morir quemada en ese incendio. Entonces esta persona rompe la puerta, rompe las ventanas, ingresa y al sacar a la persona incluso rompe otras cosas y está perjudicando el patrimonio de repente del dueño o del poseedor de ese bien, pero ha sacado con vida a la persona que estaba corriendo. Ha salvado a una persona. Entonces ahí hay un estado de necesidad que se llama un estado de necesidad justificante. Quiere decir que esa persona no ha cometido una conducta antijurídica. O sea que disculpa que le corte, que el acto aparentemente negativo de destruir una propiedad no significa necesariamente que el hecho con la intencionalidad, como dicen los abogados, de causar daño a una tercera persona, sino mientras que ese acto que aparentemente ha sido un daño material ha salvado una vida. Así es. Entonces a eso se le llama estado de necesidad justificante. Con ello ya no hay antijuridicidad. Entonces la antijuridicidad tiene un aspecto, ya lo dije, formal, la transgresión del ordenamiento jurídico. Segundo, y esto es también tan importante que no podemos dejar de tomar en cuenta, la antijuridicidad material. Significa que esa conducta típica, ¿cómo ha perjudicado, ha violado, ha transgredido el ordenamiento jurídico? Poniendo en peligro o dañando un bien jurídico protegido por el derecho penal. Un bien jurídico protegido. En este caso, por ejemplo, podría ser el patrimonio, podría ser la vida, podría ser la libertad sexual, podría ser el medio ambiente, el equilibrio medioambiental, etc. Entonces esos bienes jurídicos son protegidos por el derecho penal. ¿Cómo violas el ordenamiento jurídico? Poniendo en peligro o dañando a un bien jurídico protegido. Si no dañas o no pones en peligro a un bien jurídico protegido, no hay antijuridicidad. No hay. Por eso es que actualmente en el Código Penal se analiza un principio fundamental, que es el principio de lesividad. ¿Qué significa el principio de lesividad? No hay delito, no hay pena si por lo menos el bien jurídico protegido no ha sido puesto en peligro o, en el peor de los casos, dañado. Esa es la antijuridicidad. Ahora me preguntas de la culpabilidad. Una vez que se verifique que la conducta es típica y antijurídica, no hay causas de justificación, no hay legítima defensa, etc., entonces pasas al otro nivel. Y ese nivel de la culpabilidad ya es un tema, ya no desde el punto de vista formal, jurídico, ya no es un análisis de la conducta, sino es
un examen, una valoración de la persona que ha cometido la conducta típica y antijurídica, de la persona que ha cometido, diríamos, técnicamente hablando, el injusto, a eso se le llama el injusto. El injusto. Primero es el injusto, la conducta típica y antijurídica, ese es el injusto. Y la culpabilidad viene a ser el juicio de valoración de la persona que ha cometido la conducta típica y antijurídica. Es un juicio de reproche, es una ponderación del sello personal que ha dejado el sujeto que ha cometido la conducta típica y antijurídica. Es determinar si esta persona, al cometer esta conducta típica y antijurídica, ha podido optar por otra conducta diferente. Pero a pesar de haber podido optar por una conducta diferente que era la correcta, optó por esta conducta ilícita, por esta conducta típica y antijurídica. Entonces es culpable. O es una persona que tenía la capacidad de darse cuenta del carácter delictuoso de su acto. A esto se le llama imputabilidad, ¿no? Verificar eso también es parte de la culpabilidad. Y también es muy importante, y siempre lo digo, es que hay que conocer, para hacer un juicio de reproche a una persona determinada que está sentada en el banquillo de los acusados, para hablar figurativamente, esa persona tiene que ser conocida en la mejor forma posible por el que lo juzga, por el que va a hacer ese juicio de reproche. Hay una teoría que nos dice que tenemos que tomar en cuenta para determinar quién es la persona a la que se le va a hacer este juicio de reproche, que es la teoría material, que hay que conocer al hombre o la mujer promedio que existe en la sociedad. Y yo no estoy de acuerdo con eso. Yo considero que hablar del hombre o la mujer promedio en el Perú es algo abstracto. Demasiado genérico. Genérico, porque hay tantas razas, culturas, Forma de pensar. cosmovisión, Claro, valores. ¿no? Valores, que no podemos decir que hay un hombre promedio, ni siquiera en Lima. Entonces, para mí, cuando se haga un juicio de culpabilidad, se tiene que tomar a la mujer en concreto a la que se le está juzgando, o al hombre en concreto al que se le está juzgando. Individualizarlo, hacerles una pericia, primero yo considero una pericia antropológica, una pericia psicológica, un informe social. Entonces, el juzgador va a tener un criterio más completo para poder hacer el juicio de reproche que viene a ser la culpabilidad. No se da. Lamentablemente no, por eso es que tú ves en las cárceles personas que no entienden por qué están en la cárcel, no entienden. Hay personas que de repente tienen un coeficiente intelectual por debajo del normal, tienen una oligofrenia de repente incipiente, o del máximo grado, o del mediano grado, y tú no lo sabes porque no se le ha podido hacer un examen adecuado a ese sujeto, a esa persona. Y en base a lo que usted me dice, ¿y por qué cree que actualmente eso no se da, siendo tan importante y necesario, sobre todo para que el juzgador, tanto el juez como el Ministerio Público, tenga una noción real de la persona que aparente y supuestamente cometió un acto ilícito? Lamentablemente, nosotros hemos importado leyes. El Código de 1924 era importado de Suiza, del anteproyecto suizo de 1918. Este Código de 1991 tiene su precedente yo diría, su precedente supranacional o extranacional en el Código Penal alemán, italiano, brasileño, colombiano. Que no es realidad peruana. Que no son realidad peruana. Y por esa razón hay personas que no entienden qué significa realmente la culpabilidad. Y solo repiten lo que dicen los textos
en forma abstracta, en forma teórica, pero no aplican esto a la realidad concreta. Por esa razón, cuando hicimos nuestra tesis de doctorado en nuestra alma mater San Marcos, le pusimos una culpabilidad para el Perú. Y ahí justo hicimos esta propuesta. Y se puede, en pleno siglo XXI se puede, que en todos los procesos, en los expedientes, carpetas, como se les llama ahora, carpeta fiscal, carpeta judicial, exista una prueba pericial de antropología con respecto al sujeto, de psicología y también un informe social. Esto se hace generalmente con los menores, por ejemplo, el informe, no hay procesos por infracción de los menores infractores, no hay procesos donde no haya un informe social, por ejemplo, donde no haya un informe psicológico. Así es. Entonces, ¿por qué no hacerlo con los adultos? Esa es la pregunta del millón, ¿no? Y una pericia antropológica, que sería muy importante para saber quién es esa persona a la que estamos juzgando. Sí, y lo que usted dice es muy cierto, porque si bien es cierto, 2 o 3 personas cometen el delito de robo agravado, pero esas 3 personas no son iguales. No sabemos la razón por la cual estas personas cometieron ese accionar, ese ilícito. Y de repente con una pericia psicológica, psiquiátrica, antropológica y social, se podría determinar las razones por las cuales cometieron el delito para que la sanción a imponerse no sea igual, ¿no? No sea 12, 12, 12, 20, 20, 20, sino sea de acuerdo a la personalidad y los rasgos que ha tenido en el comportamiento ilícito, ¿no le parece? Claro, eso también es ya desde el punto de vista criminológico. Lo que he estado señalando es desde el punto de vista jurídico penal, de la teoría del delito, la culpabilidad. Pero también lo que acabas de decir es una pericia criminológica, que busca determinar la etiología del delito, cuáles son las causas por las que el sujeto cometió. Pero en el caso que te estoy diciendo de la culpabilidad, es muy importante la pericia antropológica para saber cuál es la cosmovisión del sujeto. De repente podríamos aplicarle el error de comprensión culturalmente condicionado, podríamos aplicarle el error de prohibición, o podríamos aplicarle incluso la coculpabilidad. Esa coculpabilidad que tampoco se toma en cuenta de un tiempo a esta parte en el ámbito de la justicia penal, que no viene a ser otra cosa, y lo señalaba, si mal no recuerdo, el artículo 45-46 o 46 del Código Penal de 1991, cuando se refería a la coculpabilidad. ¿Qué significaba la coculpabilidad? La parte de responsabilidad que le corresponde a la sociedad por sus omisiones. Falta de educación, falta de ofertas laborales, falta de una buena política de salud, etc. Entonces, saber quién es la persona, cuál es su cosmovisión, cuál es su cultura, dónde ha estado viviendo, etcétera, etcétera, es muy importante para determinar incluso la coculpabilidad. No, lo que usted dice es muy importante, pero le vuelvo a reiterar, ¿y por qué no pasa esto en nuestra sociedad? No necesitamos importar ya normas. Considero que en el Perú hay excelentes abogados de diferentes colegios profesionales, hay maestros del derecho, para que pueda mejorar nuestro código penal, ¿no? Y que sea a la vanguardia, pero que sea a la realidad. Porque ustedes me lo han dicho de carácter antropológico. El hombre de la selva no piensa como el hombre de la sierra, ni el hombre de la sierra piensa como el hombre de la ciudad. Inclusive existen grupos étnicos que consideran que determinados actos no son ilícitos penales porque para ellos esa costumbre es normal. ¿Qué haríamos al respecto, maestro? Lamentablemente, Ricardo, estamos en una época hiperpunitivista, en una época en que se está, al contrario, relajando los conceptos básicos del derecho penal para buscar la expansión del derecho penal, aplicar
unas penas más graves y con rapidez y sin mayor dificultad, entre comillas. Fíjate, ahora hay nuevas tendencias, las llamadas nuevas tendencias del derecho penal. Por ejemplo, una de las nuevas tendencias señala que el derecho penal no protege bienes jurídicos, sino protege la lealtad a la norma. Otra de las nuevas tendencias señala que el dolo no es conocimiento y voluntad, sino simplemente es conocimiento. ¿Y por qué no la voluntad? Porque la voluntad no se puede probar, es muy difícil de probar. Entonces, como es muy difícil de probar, ya no busquemos determinar que hubo voluntad, basta con el conocimiento, ¿no? Entonces, ahora, por ejemplo, también hay otra tendencia, nuevas tendencias, que nosotros las conocemos, pero no porque las conocemos vamos a plegarnos a ellas, ni asimilarlas, a adherirnos a ellas, claro, y a decirles a nuestros estudiantes, estas son las nuevas tendencias modernas, y por lo tanto todos a pie juntillas, acríticamente, tenemos que seguirlas, como está sucediendo con parte de la academia y con parte de la jurisprudencia, no totalmente, felizmente. Hay otra tendencia, que es la de la teoría de la infracción del deber. Según esta teoría de la infracción del deber, que se aplica sobre todo en los delitos especiales, en los delitos, por ejemplo, funcionariales, como le llaman los delitos de corrupción de funcionarios, por ejemplo, se dice, según esta teoría, que dentro de los delitos estos, de corrupción de funcionarios, no existe complicidad. Todos han nacido para ser autores, no existe complicidad. Por lo tanto, por ejemplo, esto es una aberración. Sí, Esta de es una acuerdo, aberración totalmente de acuerdo. Que va en contra del principio de lesividad al que he hecho referencia. El Claro. principio de lesividad, como ya lo dije, señala pues que no hay delito, no hay pena sin poner por lo menos en peligro al bien jurídico. Y para determinar la pena, en la antijuridicidad, se tiene que determinar primero cuál es la importancia del bien jurídico, la prevalencia. ¿Qué grado de importancia tiene este bien jurídico? Segundo, ¿qué daño se le causó al bien jurídico? ¿Fue un daño irreversible, reversible, grave, leve? Todo eso es para determinar la pena, después Correcto. aplicar el principio de proporcionalidad de las penas. Pero esto no se está haciendo. Con esta teoría de la infracción del deber, reitero, basta con que sea funcionario y no interesa si su participación ha sido leve, grave, no. Se viola la lealtad a la norma, se viola el deber y por lo tanto se causa daño a toda la institución. O sea, no se hace una determinación específica, una determinación específica, una valoración del grado de participación que ha realizado el sujeto que ha cometido esta clase de delito, aun sea funcionario o servidor público. Por eso que cuando hacen las prisiones preventivas, a todos le piden 36 meses y no valoran la participación de cada uno de ellos. No, todos van adentro. Por eso, entonces, estas nuevas tendencias, por citar algunas, estas nuevas tendencias han hecho que lo que se busca ahora, como decía alguien hace muchos años, hay dos clases de magistrados. Hay magistrados que cuando inician el proceso de investigación en el caso de los fiscales o de los jueces en el caso de ya estar en el juicio oral y valorar las pruebas, lo que se está actuando en el juicio oral, van, ¿qué hago aquí? Voy a ver si este es culpable o es inocente, si este ha participado o no ha participado. Es una clase de magistrado. Como juez, ¿qué hago aquí? Condeno o absuelvo, rebajo la pena, etc. Es la primera clase de magistrado. Pero la otra clase de magistrado es aquel magistrado que dice, ¿cómo condeno? Ya no dice condeno o no condeno, sino ¿cómo condeno? ¿O qué hago para lograr hacer que este sea responsable sí o sí? Esa es la cultura que se está manejando, es una cultura inquisitiva, peligrosa, es una cultura prejuiciosa, es una cultura que justamente busca pues relajar esta teoría del delito
propia de un Estado convencional, constitucional, social y democrático de derecho, que se supone que es nuestro Estado, de acuerdo a la Constitución, incluso la vigente. Por esa razón es que nosotros no cejamos en desarrollar una teoría del delito, como lo estamos haciendo en este libro, acorde con nuestra Constitución y acorde con los principios fundamentales del derecho penal que se encuentran en el título preliminar del Código Penal. Bueno, amigos, después de esta clase magistral, volvemos en unos momentos. Si tienes una denuncia, un destape, una crítica y de lo que sucede en todo el Perú y el mundo, envíanos tus videos y fotos a nuestro WhatsApp 964-582-611 y lo publicaremos. Somos un medio que comparte información. Somos Global Studio TV. Si tienes una denuncia, un destape, una crítica y de lo que sucede en todo el Perú y el mundo, envíanos tus videos y fotos a nuestro WhatsApp 964-582-611 y lo publicaremos. Somos un medio que comparte información. Somos Global Studio TV. Si tienes una denuncia, un destape, una crítica y de lo que sucede en todo el Perú y el mundo, envíanos tus videos y fotos a nuestro WhatsApp 964-582-611 y lo publicaremos. Somos un medio que comparte información. Somos Global Studio TV. Si tienes una denuncia, un destape, una crítica y de lo que sucede en todo el Perú y el mundo, envíanos tus videos y fotos a nuestro WhatsApp 964-582-611 y lo publicaremos. Somos un medio que comparte información. Somos Global Studio TV. Si tienes una denuncia, un destape, una crítica y de lo que sucede en todo el Perú y el mundo, envíanos tus videos y fotos a nuestro WhatsApp 964-582-611 y lo publicaremos. Somos un medio que comparte información. Somos Global Studio TV. Si tienes una denuncia, un destape, una crítica y de lo que sucede en todo el Perú y el mundo, envíanos tus videos y fotos a nuestro WhatsApp 964-582-611 y lo publicaremos. Somos un medio que comparte información. Somos Global Studio TV. Bueno, amigos, volvemos en el tercer bloque del programa Opinión de Jurista con el maestro Robinson Octavio González Campos, maestro en Derecho, y tengo el orgullo de haber sido también uno de sus alumnos hace poquitos años, casi 30 nada más, casi nada. Maestro, un tema que está latente,
y que siempre la gente habla, y que hay muchos opinólogos que no son abogados y que confunden a las personas. Y lo que hablamos de la legítima defensa. ¿Cuándo se considera que una persona ha utilizado la fuerza, entre comillas, la violencia, para defenderse, y que este accionar de una persona no se pueda constituir un delito y que esta persona por accionar no se vaya preso? Para usted, ¿qué es la legítima defensa? En el sentido lato de la palabra, como usted lo decía. Claro, para que se dé la legítima defensa, dice la ley, tiene que haber agresión ilegítima. Si un policía, cuando tú estás cometiendo un delito, te agrede para poder detenerte, no es una agresión ilegítima, es una agresión legítima, porque está actuando en plena flagrancia. Entonces tiene que haber agresión ilegítima. Falta de provocación suficiente. El que se defiende no debe de haber provocado suficientemente al agresor. Si yo, por ejemplo, paso por el lado de un padre con su hija quinceañera o veinteañera y le hago tocamientos impúdicos, obviamente esa es una provocación suficiente como para que el padre de esa dama pueda agredirme. Entonces, Reacción. sería una agresión, ¿no?, producto de una provocación suficiente. Entonces, para que haya legítima defensa, no debe haber provocación suficiente. La palabra suficiente es muy importante. Por ejemplo, yo si a alguien le digo, oye flaco, oye gordo, eso no será una provocación suficiente como para que ese sujeto me agreda y quiera matarme. Si él quiere matarme, yo me puedo defender legítimamente porque no he provocado suficientemente a ese sujeto. Y lo tercero, que tiene que haber necesidad racional del medio empleado para repeler el ataque. ¿Qué significa? Que yo no puedo dar una receta, nadie, ni el mejor jurista puede dar una receta para determinar cuándo estamos ante un medio racional para repeler el ataque. Para repeler el ataque. No se puede. Solo el caso concreto nos lo va a determinar. En el caso concreto podemos ver qué utilizó: un arma de fuego, un arma blanca, sus puños, un fierro, etc. Y entonces en el caso concreto podremos decir sí, era necesaria la utilización racional de ese medio empleado. Un ejemplo, maestro, disculpe que le corte. Hubo un caso que salió en televisión y que realmente fue muy interesante, en el cual ingresaron a un chifa, ingresó un sujeto, por decirlo así, y tenía una bolsa, y en la bolsa tenía una especie de arma que lo apuntó al dueño del negocio, pero cuando lo apuntó, primero lo apuntó al niño que estaba, que era el hijo, lo voy a matar, y el otro se asustó, ingresa dentro de su establecimiento de la caja, saca un revólver y le comienza a disparar. Entonces él arguyó que dijo, lo voy a matar si no me das, y por la forma en que estaba la bolsa, se notaba que era una bolsa y notó un punto, y él creyó que era un arma porque este delincuente dijo que era un arma de fuego y lo iba a matar, y él usó el arma y disparó contra él. No lo mató, lo hirió. La pregunta sería, bajo esa hipótesis, ¿también podríamos decir que ha habido una legítima defensa? No, definitivamente no hubo una legítima defensa porque realmente no fue una agresión en cierne que pusiera en peligro la vida de su hijo. Sin embargo, por las circunstancias, la pregunta es, ¿se le podía exigir al padre de ese menor, al que disparó, se le podía exigir una conducta diferente o en otra forma? Si nosotros hubiéramos estado en esas circunstancias del padre, ¿qué hubiéramos hecho? ¿Hubiéramos hecho lo mismo? ¿O hubiéramos, oiga señor, esa arma es de verdad? A ver, déjeme verla.
Ah, es de verdad, entonces le disparo. Si no es de verdad, no le disparo. Sería absurdo. Lógico. Sería absurdo. Entonces, aquí, por eso es que la ley es sabia. Aquí estaríamos no en una legítima defensa que es un estado de necesidad justificante, sino estaríamos en lo que se llama, en lo que se llama la legítima defensa putativa. La legítima defensa putativa. Que tú crees realmente, porque las circunstancias te lo grafican así, que estás siendo agredido en forma ilegítima y corres un peligro inminente y por eso actúas. Entonces, eso sería una causa de inculpabilidad, una causa de inculpabilidad, lo que se denomina la no exigibilidad de otra conducta. Entonces, yo al defender a este señor, no lo defendería como legítima defensa, porque no hubo legítima defensa, objetivamente hablando, pero sí lo defendería por una falta de culpabilidad, porque no se le podía exigir una conducta diferente a la que realizó en el caso concreto. Es como decirle, señor juez, si usted hubiera estado en el lado de mi patrocinado, en la persona de mi patrocinado, ¿qué hubiera hecho? ¿Se hubiera acercado al señor para preguntarle si era de a verdad el arma? ¿Hubiera hurgado primero si era de a verdad? ¿O creyendo que efectivamente estaba en peligro la vida de su hijo, usted dispararía? Seguramente que el juez, si es honesto, diría, sí, yo hubiera hecho lo mismo. Entonces, ¿hay o no hay la no exigibilidad de otra conducta? Sí, no exigibilidad de otra conducta o causa de inculpabilidad, o también llamada la legítima defensa putativa. Y para eso está la teoría del delito. Para eso está la teoría del delito. Por eso, después de muchos años, Ricardo, mis alumnos me exigían que escribiera un libro, después de muchos años, tiempo, maestro. después de muchos años, me puse de acuerdo con uno de mis asistentes que creo que está ahorita viéndonos, Edgar David Aucatingo González, y le dije, oye Edgar David, ¿por qué no me haces el favor de transcribir mis clases? Yo las tengo grabadas, las tengo filmadas. ¿Sí? ¿En UCB? Quiero que me transcribas las clases. No, las había transmitido por Facebook. Y entonces él se dio el trabajo y buscó ayuda también a algunos otros asistentes para hacer la transcripción de todas mis clases. Una vez transcritas mis clases, él ya me dijo, doctor, ahora le toca a usted, pues. Usted tiene que hacer las correcciones, leer, quitar, aumentar, modificar, porque aquí está su pensamiento. Y efectivamente me di el trabajo, a pesar de estar litigando, de dedicarme a la defensa también, no solo a la enseñanza, me di el trabajo con el acicate, el estímulo de Edgar David. Doctor, ¿y cuándo? Doctor, ya terminó de corregir su parte, Y entonces logré terminar de corregir, le dije, Edgar David, ya está. Ahora pongámonos a darle ya la otra estructura, la estructura de los pies de página, la bibliografía. Gran trabajo. ¿No? Entonces, y por supuesto tuve la colaboración de otros asistentes, ¿no? Como Gerardo Oriundo, como Kevin Eleuterio Velázquez, y una serie en este momento, qué ingrato que soy, se me escapa de la memoria los nombres de todos ellos, pero que están mencionados aquí en el libro. ¿Qué es lo importante? Están mencionados aquí en el libro, y gracias a esto es que se concretó este libro. Pero me imagino que este será el tomo 1. Claro, es el primer libro. Ah, ya. Es el primer libro sistemático que escribo. Antes he escrito artículos, he escrito algunos temas en algunas revistas. Pero no es igual como un hijo. Claro, este es el primer libro sistemático de los varios que pienso hacer. Ya estoy desarrollando un libro que se va a titular Introducción al Derecho Penal. Dios mío, ese va a estar muy bueno. Y le voy a poner yo el derecho penal, o sea, el derecho penal en primera persona. El derecho penal se va a describir a sí mismo, etcétera, etcétera. Ese es el segundo libro que voy a poner a consideración. Y quiero agradecer a Francisco Heidegger, que es uno de los
miembros de la editorial Pacífico, ¿no? Al señor Carlos Atoxa, que es el director de publicaciones de Editorial Pacífico, que han puesto su confianza, su fe en mi persona, y salió. Y por supuesto que tengo que agradecer al maestro de maestros, que tuvo la gentileza de hacerme el honor de prologar mi libro, como es el gran maestro Eugenio Raúl Zaffaroni. Maestro. Él ha prologado mi libro y mi agradecimiento eterno para él. Maestro, ¿y cuándo va a ser la inauguración, la presentación del libro? ¿Y dónde? Este jueves Cerquita 30, nomás. a las 6 de la tarde, en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. La alma mater. En mi alma mater, en el auditorio Jorge Eugenio Castañeda, que está en la facultad. Van a llegar a la facultad y ahí van a estar nuestros anfitriones que los van a guiar al auditorio de la facultad. Todos quedan invitados, absolutamente todos quedan invitados a participar en la presentación de este libro. ¿Y quiénes van a participar? ¿Quiénes van a estar en la mesa de honor? Bueno, también tengo que agradecer porque no es fácil aceptar, presentar un libro, comentar un libro, no es fácil. Y tengo que agradecer en primer lugar al doctor Francisco Celis Mendoza Ayma, magistrado de la Sala Penal Nacional. Así es. Un excelente y correcto magistrado. Tengo que agradecer al doctor Raúl Pariona Arana, quien también va a comentar mi libro, a un excelente doctor que ha hecho sus estudios fuera del país, en Alemania, pupilo de Roxy. También tengo que agradecer al doctor Jorge Pérez López, un joven penalista, doctor, también ha hecho su posgrado en España, si mal no recuerdo, en la universidad. En este momento, lo único que me acuerdo de la universidad es que el segundo apellido es de La Mancha. Más no me acuerdo, perdónenme por favor, soy franco, pero él ha hecho sus estudios en esa universidad, ha hecho su magíster, es un joven penalista que yo admiro un montón, y se lo he dicho personalmente. Y asimismo, otro joven penalista que se ha hecho famoso por las redes, en YouTube, en Pasión por el Derecho, ha escrito sobre el abogado litigante. Me estoy refiriendo al doctor Jefferson Moreno. El doctor Jefferson Moreno también ha aceptado gustoso comentar el libro el día jueves. Un doctor que es un excelente profesor de Derecho Penal, de Derecho Procesal Penal, ahorita está enseñando Derecho Procesal Penal, es un capo en litigación oral. Sí, lo hemos escuchado. Un capo en litigación oral. Él también va a comentar el libro y también va a estar el asistente al que me he referido hace un rato, el que hizo la transcripción de las clases y el que me acicateaba y me decía, ya profesor, ¿y cuándo profesor? De una vez termine de corregir el libro, por favor. Edgar David Aucatingo González también va a estar en la mesa de honor haciendo comentarios sobre este libro. Y yo quiero agradecerte, Ricardo, por esta oportunidad de estar en tu canal, no solo en tu programa, porque este es tu canal, Global Studio TV. Agradecer a Sofía, futura abogada, por la gentileza que tiene con nosotros de recibirnos de buen talante en el estudio aquí en Global Studios TV. Muchas gracias por ello y bueno, estoy a tu disposición para que, no sé, para despedirme, para que me digas chau. A ver, en verdad, amigos,
Yo he tenido muchas satisfacciones en la vida, pero en realidad esa es una segunda satisfacción de encontrarme con un profesor. Una vez fue con un profesor de mi colegio, que le encontré en una marcha reivindicando sus derechos y le puse el micrófono y me hizo recordar los maravillosos momentos que estuve en mi colegio de educación secundaria. Ahora, ya pasados los años, estoy en la mesa, ya no como alumno, ¿no? No esperando sacarme un 8, un 10, un 15, o con el deseo de aprobar el examen, sino al costado de un maestro y que me nace el orgullo de ser su colega. Y de verdad, doctor, siento una gran satisfacción, y se lo digo con toda sinceridad, el haberlo entrevistado. Y sobre todo que gracias a usted, y se lo vuelvo a decir, y al maestro Briceño, soy abogado penalista, porque uno aprende de los grandes para aprender a ser grande, y lo felicito, porque creo que ya era hora que usted hiciera un libro, porque usted ha tenido grandes enseñanzas, que me parece un delito que no lo haya hecho, y ha cometido un delito antijurídico culpable al no expresar en escrito lo que los alumnos tenemos que aprender. Entonces, como sentencia le vamos a dar que en el plazo más corto posible se siente ese escritorio y sin medida coercitiva nos haga el segundo tomo. Muchas gracias, Ricardo. Así será. Bueno, Muchas amigos, gracias. ha sido un gusto, ha sido un privilegio, reitero, un honor estar con un maestro de maestros. Eso no cabe la menor duda y nadie me va a poder alegar en contrario, maestro. Va a ser un placer transmitir en vivo y en directo. Sofía ese día va a perder las clases, ya lo sabe, si no, no le pago a fin de mes. Eso se llama coerción. Amén. Vamos a estar presentes porque queremos que todo lo que estuvimos alguna vez en una carpeta y que le escuchamos a usted hablar y que no hablaba sentado, sino que se paseaba por todo el aula, bajaba hasta los escritorios, nos ponía la mano, poder recordar esas enseñanzas. Ahora tienen el privilegio los jóvenes abogados, pero aquellos abogados que ya pasamos los 30 años de profesión, será un hermoso recuerdo por verlo a recordar. Así que ya lo saben, amigos, ir a la Universidad de San Marcos y no solamente escuchar a estos grandes maestros que van a hablar de nuestro gran maestro, sino recordar que alguna vez fuimos sus alumnos y que gracias a usted tuvimos grandes enseñanzas. Palabras finales, doctor. Simplemente de agradecimiento a toda la teleaudiencia por permitirnos estar en sus casas o donde estén de repente en el lugar de su trabajo, etc. Agradecerles ello, reiterar la invitación para el jueves 30 a las 6 de la tarde en la Facultad de Derecho de San Marcos y decirles hasta una próxima oportunidad. Bueno, con Sentí Ejecutoría ha sido este programa. Muy buenas tardes. Si tienes una denuncia, un destape, una crítica y de lo que sucede en todo el Perú y el mundo, envíanos tus videos y fotos a nuestro WhatsApp 964-582-611 y lo publicaremos. Somos un medio que comparte información. Somos Global Studio TV.